Licenciado Villanueva, muy buenas tardes. Lo saluda la doctora Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo. Qué gusto tenerlo acá. De igual manera, Mercedes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Queremos preguntarle un tema tan importante y sobre todo de reflexión sobre la pérdida de un ser querido en la pandemia. ¿Nos estamos acostumbrando a convivir con la muerte? ¿Esto es así? Sí, necesariamente es un tema de adaptación. Antes la experiencia de muerte, la experiencia de pérdida era una cosa, digamos, excepcional, rara, pero progresivamente esto se vuelve tan frecuente que tenemos que ir generando mecanismos de adaptación. Ahora, no solamente es un duelo por la muerte de un familiar, de un amigo, de un compañero, sino es la pérdida de la libertad, la pérdida de la amistad, la pérdida de la socialización. Es decir, hay una serie de pérdidas que estamos viviendo y estamos tratando de adaptarnos. Sin embargo, no es una situación para nada sencilla, ¿no? ¿Cómo podemos decirle a un niño pequeño que hasta hace unos días ha estado jugando con su padre o con la mamá, con los abuelitos, pero que de un momento a otro salieron de la casa inesperadamente porque se contagiaron de la COVID y quizás no supo, él sabe, le dijeron ha salido y simplemente no vuelve porque no lo va a volver a ver nunca más? ¿Cómo poder lidiar con algo tan difícil, licenciado? Sí, esto es algo difícil para un adulto y mucho más difícil para un pequeño, con menores recursos, con menor madurez, y es algo a lo que estamos lidiando cotidianamente. Es decir, de pronto ayer estábamos bien y de repente al día siguiente nos hospitalizan y al día siguiente te fuiste. Y entonces no hay un tiempo para procesar esta pérdida, para decir sí, está mal, puede pasar algo, sino que de repente te fuiste. Y ¿cómo podemos trabajar esto con los niños? A ver, el problema no es el golpe, o sea, el golpe va a ser igual impactante, insisto, más para un pequeño que para un adulto. El tema es acompañarlo en este proceso que va a implicar el golpe. Yo siempre, cuando converso con los padres, les digo, es como darle un mazazo. Se lo vamos a dar de todas maneras. Es inevitable. O sea, que te digan que papá, mamá, tu hermano, tu primo, tu tío, eso va a doler. De todas maneras va a doler. No lo podemos evitar. Lo que podemos hacer es acompañarlo en este dolor. Es acompañarlo a progresivamente ir procesando, tolerando y adaptándose a esta pérdida. Pero el dolor es inevitable. ¿Y cómo podemos decírselo? Pues hay que decírselo con todas sus palabras. Es decir, la mejor forma de decir la verdad es diciendo la verdad, adaptada al nivel de entendimiento, al nivel del razonamiento del niño, del adolescente, etcétera, pero siempre con la verdad. Pero no tenemos que darle una elaboración muy detallada de lo que pasó y de cómo sufrió y de la falta del oxígeno y simplemente decirle lo que pasó. Murió y ya no lo vamos a volver a ver. Seguramente y progresivamente vamos a poder ampliar esa idea, procesarla, en fin. Pero primero es darle la noticia. Y darle la noticia es lo más pronto posible y de la manera más sincera y más sencilla posible. Qué difícil momento debe ser para aquellos que han perdido a un ser querido por la pandemia y no se han podido despedir. ¿Cómo hacer para aquella persona que ha estado cerca, entre comillas, de ese familiar que ingresó al hospital y porque llegó a encontrar una cama UCI, pero que no se pudo despedir porque le fue llevando los pañales, lo que necesitaba? Bueno, en los casos que le han permitido ingresar, porque algunos ni siquiera cero contacto ni nada, y ni siquiera han podido despedirse por celular, porque hay dos temas. Uno, sí se han podido despedir por celular porque se han apiadado los médicos y los han hecho que se despidan con sus familiares, y otros no han podido despedirse. Entonces, dejar a una persona y recogerlo incinerado en un cajón, qué difícil. ¿Cómo poder superar en cierto modo eso también?
Nuevamente te comento que esta experiencia nos está poniendo en situaciones inimaginables, ¿no? Es decir, por la enfermedad, sí, pues ingresan y ya no lo puedes ver. Y si mueres, no te puedes despedir. Y la persona que ha perdido a un ser querido no puede recibir el soporte afectivo de la familia. No puede recibir el apoyo emocional que requieren este tipo de situaciones, porque justamente tenemos el riesgo de contagiarnos. Entonces, es muy difícil y es muy doloroso no poder darle el abrazo, darle el consuelo, darle el soporte que necesitamos en estos momentos. Lo que se está manejando últimamente y da esta situación es tener algunos ritos, ¿no? Algunos ritos que nos ayuden a ir cerrando estas etapas, ¿no? El escribir una carta, el hacer un álbum, después de unos cuantos días hacer un Zoom con la familia. Es decir, tenemos que inventarnos formas de tal manera que recibamos ese apoyo. Tanto un adulto, y más aún cuando uno es más pequeño, necesita una persona afectivamente importante que lo soporte, que lo consuele, que le sirva de apoyo frente a ese impacto emocional. Eso es lo que necesitamos. Ahora, te repito, a veces no se puede, justamente por la situación de la coyuntura del virus, pero eso es lo que requeriríamos. El tío, el papá, en fin, una persona afectivamente importante que transmita la información y simplemente acompañe la emoción, el afecto de la persona que ha tenido la pérdida. Nada más. Porque, insisto, no hay ninguna palabra, no hay nada que podamos hacer o decir en ese momento que aminore el impacto del mazazo. El mazazo igual va a doler. Lo que vamos a hacer es acompañarlo en ese proceso de irnos levantando y tolerando ese dolor progresivamente. Licenciado Villanueva, ¿cómo hacer para que las personas sean un poco más, tengan un poco más de empatía con aquella persona que ha perdido a un familiar producto de la COVID y ni siquiera se ha podido despedir o simplemente fue algo tan rápido? Hace un momento narraba una experiencia que me dejó a veces un poco impactada, porque eso se ve, ¿no? Mi niña está tiene 4 años y medio, está en una aula virtual y su Miss se ha tenido que ausentar porque ha perdido a su esposo y que es su esposo y a la vez padre de su única hija de 2 añitos. Entonces le han dado unos días de descanso porque incluso ella aparentemente también está con el COVID de la familia. Y una de las madres de familia decía, Miss, ¿y no puede mandar videitos bailando usted y cantando? Entonces eso denota pues ¿cómo puede bailar y cantar una persona que ha perdido? Está trabajando porque necesita trabajar, evidentemente esta profesora tiene que trabajar porque ¿de dónde va a subsistir? Si ya se quedó viuda, no se sabe si era independiente, dependiente de su esposo, pero imagínate, al final es el sueldo que va a sustentar su hogar. ¿Cómo va a bailar y cómo va a cantar? Y yo en respuesta le pongo, por favor, hay que tener un poquito más de empatía. La Misa perdió a su esposo y al padre de su niña, pero ¿cómo hacer comprender a las personas que a veces te pueden decir o dar una respuesta desatinada ante algo que es impactante? Uh-huh. Sí, ¿de dónde viene o cómo se forma la empatía? Tiene que ver con un tema de formación. Es decir, todos nacemos con una base neurológica que puede reflejar la emoción y los sentimientos de los demás. Es decir, hay un sustrato neurológico. Es decir, es como yo tengo unas neuronas que me permiten oler las cosas. Pero si yo me vuelvo catador, por ejemplo, de café, yo voy a afinar mi olfato. Es lo mismo con respecto a la empatía, a la sensibilidad para ponerme en el lugar del otro. Yo tengo que irla desarrollando. ¿Cuándo aprendemos a desarrollarla? Desde pequeñitos, desde que nacemos. Sí, aparece recién de una manera más evidente a partir de los 4 o 5 años, pero yo voy formando al niño desde pequeño.
a ser sensible, a ser empático, a ponerse en el lugar del otro, a ser solidario. Pero esa es una habilidad que yo la voy desarrollando. O yo puedo desarrollar lo contrario, a ser egoísta, a ser competitivo, a ser arribista. Es una habilidad que yo la voy formando tal como si fuera un músculo. Mientras más ejercicios hago, más empático me vuelvo. Entonces está en nosotros los padres en desarrollar esa destreza que ya está, insisto, predispuesta en nuestro organismo. Desde pequeñitos, irlos formando en este sentido. Ahora, sin embargo, en periodos de este desastre que nos acompaña en estos momentos, sin embargo, esta empatía puede ser peligrosa. Es decir, es saludable en estos momentos no ser tan sensibles y tan abiertos a toda la información que nos llega, porque nuestro organismo no lo va a poder procesar. Entonces, muchos pacientes llegan con trastornos de ansiedad, problemas de sueño, ataques de pánico, porque están atentos a todas las señales de alarma que nos llegan por el WhatsApp, que nos llegan por las noticias. Entonces es momento de retraernos un poco. Es momento de filtrar bien. No significa que no seamos empáticos, pero no podemos procesar tanta información desastrosa que nos llega por todos lados. Compañeros de trabajo, compañeros del barrio, no sé, familiares. Es tanta la información que si yo me abro voy a terminar afectando mi salud. Tengo que ser selectivo. No sé si se entiende, o sea, hay que jugar finamente. Perfecto, cuidadoso. Ahí para tener la medida, sí, que te permita hay que tener, hay que ser muy cuidadoso. Sí, en cuanto a lo que vienen a ser las noticias para aquellas personas que son muy sensibles, como lo esté indicando muy bien el licenciado, hay que tener bastante cautela en decir las cosas, hay que cuidarnos, señores, hay que prever, y la mejor prevención es no contagiarnos para no llegar a temas muchísimo más difíciles, porque esto simplemente puede ser algo irreparable, pues la pérdida de una persona, ¿no? Y esto conlleva a un gran problema en la familia, un gran problema, y para ello también nosotros tenemos que ser solidarios con las personas. Licenciado César Villanueva, un placer tenerlo acá en el programa Las del Estribo, ya lo vamos a estar llamando como una persona de contacto en todo lo que es el área psicológica. Muchísimas gracias. Doctora, gracias a usted por la invitación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ha sido el licenciado César Villanueva y hemos tratado este tema tan importante, cómo tratar la pérdida de un ser querido, señores, estos tips que nos ha dado importantísimos por parte del licenciado, a tener cautela, con cuidado, cuidémonos bastante y sobre todo tener empatía. Yo pienso que es lo principal, tener la empatía.